Hola, vamos a comenzar un nuevo episodio de los podcasts Quo Vadis, Semana Santa de Málaga. ¿Dónde vas, Semana Santa de Málaga? En primer lugar, quiero agradecer a la Cofradía de los Estudiantes que tan gentilmente nos cede este espacio para que podamos llevar adelante nuestros podcasts. Y luego poneros en antecedentes de que es una nueva modalidad. Creo que vamos a seguir teniendo nueva modalidad, pero hasta ahora entrevistábamos a una persona destacada del mundo cofrade de la Semana Santa de Málaga. Esto es una tertulia. Y dentro de la tertulia, bueno, pues nos parece que lo más importante es el futuro. El pasado está bien para recordarlo, pero lo que a todos nos puede importar es Quo Vadis, ¿dónde vas? Y dentro del futuro, si hay una pieza que tenga mucho peso, es el recorrido de nuestras procesiones durante la Semana Santa por nuestras calles. Esta tarde cuento acompañándome a 4 personas enormemente distinguidas en el conocimiento de lo que supone la Semana Santa de nuestra ciudad y lo que supone los horarios, los itinerarios, los recorridos y cómo discurre la Semana Santa. Empezando por la derecha, José María Subirón, que ha sido presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios, Antonio González, que ha sido vicepresidente de la agrupación, Pedro Ramírez, que ha sido vicepresidente también segundo de la agrupación y ha tenido precisamente presidir una comisión del recorrido nuevo, que llamamos el recorrido oficial, y Eduardo Pastor, que ya voy a empezar realmente a presentar, porque esto era simplemente para que nos posicionara ya todo en la mesa. Eduardo Pastor es economista, es ex hermano mayor de la sentencia y ex presidente de la agrupación, y como siempre me gusta recordar algo que a mí me parezca destacado de su biografía, cuando yo he estado repasando todo lo suyo me llama especialmente la atención su primera elección. Esa era una primera elección que era distinta porque era con 2 candidatos. Si no recuerdo mal, ganó por 102 a 89 votos y fue una elección modélica. Pero lo que a mí más me llamó la atención es precisamente en su primera puesta en escena, su primera presentación, su discurso inaugural, que hizo referencia a una serie de puntos que a él le parecía especialmente relevante durante los años que iba a ejercer junto a su comisión ejecutiva, a sus órganos de gobierno en la agrupación, que era en primer lugar el trono del resucitado, en segundo lugar la reforma de San Julián, en tercer lugar la obra social, concretamente el economato, y en cuarto lugar qué iba a pasar con los horarios e itinerarios, que nos sirve un poco de introducción a esta mesa. Él ya hace muchos años puso ahí esa pelota centrada, que la podemos recoger ahora, y entonces yo le empezaría preguntando de aquellos años, Eduardo, yo creo que tú ya valoraste la posibilidad de que hubiera novedades en esos recorridos, en esos horarios. ¿Cómo fue esa primera etapa de empezar a pensar cómo podía ser esa renovación, ese nuevo momento de discurrir de nuestras procesiones? Buenas tardes, Pablo. Gracias y también saludar a los otros compañeros, amigos, más que compañeros, amigos de esta mesa, ¿no? De esta tertulia. Pues fueron unos años, bueno, pues para mí desde luego bastante provechosos, bastante buenos, bastante satisfactorios, donde además de trabajar mucho, lo pasamos bien. Se heredaron 2 proyectos, un proyecto era el del trono resucitado, que heredé de mi amigo Pipo, y había un dinero y ella un propósito de hacer ese trono y lo pusimos en marcha. Luego, pues no son obras que se hacen en 2 años, lo terminaría a potencia a posteriori. Y también se heredó la terminación de San Julián, que no acabó a determinarse, de culminarse en la época de Pipo, y nosotros nos tocó con las cubiertas y la fachada. Evidentemente teníamos que tener un aliciente en esos años y una ilusión o un propósito para trabajar en mejorar la Semana Santa de Málaga, ¿no? Nos topamos con el Año de la Fe por el camino o a los pocos meses de ser presidente, con lo cual pues nos involucramos en organizar ese magnífico Año de la Fe. Y luego había también había un murmullo siempre, lo ha habido ya hace muchos años, no fue en mi época, ya habían del recorrido, del horario, de todo parecía que estaba mal. Y todo parecía que íbamos a intentar llegar a una solución magnífica, cosa que ya después de mucho tiempo voy a decir que es imposible llegar a una solución magnífica del horario itinerario y del recorrido oficial, ¿no? Pero se empezó a trabajar
se nos propuso un proyecto que se lo propusieron varios. Algunos de ellos no tenían, bueno, una capacidad, ¿no? Se veía que faltaba mucho trabajo como para, de alguna manera, pues tenerlo en cuenta, pero sí se nos presentó un proyecto bastante bien elaborado y un proyecto que nos ilusionó a unos pocos, luego ilusionó a unos pocos más, y llegó un momento en que lo debatimos, lo discutimos, lo presentamos en los órganos de la agrupación, pero sin tomar ninguna decisión, ¿no? Porque eso no era fácil, no queríamos correr, había que atar muchos cabos y bueno, pues se quedó un poco en ese trabajo inicial. Si bien es verdad que empezamos con mucha ilusión, luego se desinfló un poco, veíamos que no era fácil, y como el tiempo pasa rápido, a los 3 años vinieron unas elecciones y evidentemente pues hubo que dejar ese proyecto ambicioso, ilusionante, pero muy complicado. Lo único que yo mantuve en aquel momento, y puedo decir que lo cumplí porque no lo llevé a término, fue que evidentemente era un cambio tan radical en la Semana Santa de Málaga que tenía que haber una unanimidad de las ya por aquel entonces 41 cofradías agrupadas, porque en mi mandato se agrupamos a 2 cofradías, éramos 39 y llegamos a ser 41, y tenía que haber una unanimidad de las 41 para poder atajar ese cambio radical de un recorrido oficial, que a lo mejor no era en ese momento pensábamos en el actual, pero sí pensábamos que había que hacer algún cambio, y por ende había que cambiar los horarios itinerarios. Fundamentalmente hay que cambiarlo porque se cambia el recorrido, ¿no? Porque evidentemente todo, como ya sabemos, nuestra Semana Santa de hoy pues bien distinta a la Semana Santa que teníamos en los años 17 y 18. Resumidamente, es eso. Bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Saber cuándo empezó toda esta situación a crearse. Él vio una serie de necesidades, la plasmó, lo trasladó incluso ya desde su inicio, pero pasaron toda una serie de años en que esto estaba ahí. Entonces, ahí va a venir el papel de mi segundo invitado, que es Antonio González, hermano congregante de Mena y muy amigo, que siempre demostró desde su infancia una enorme devoción por el Cristo de la Buena Muerte y por Nuestra Señora de la Soledad, y un cariño especial para la vinculación con la Legión. Es ex hermano mayor de Mena y, como hemos dicho, ex vicepresidente de la agrupación, y cuando repasas todo lo que se escribió de él y se sigue escribiendo, te quedas, por un lado, con lo que ha supuesto esa vinculación con la Legión, que Mena sigue bebiendo de esa vinculación y ahí está y persiste, pero si intentas hacer un resumen de todo lo que se publicó, la idea que hay en la prensa escrita de Antonio González es que supo preservar y mejorar todas y cada una de las tradiciones de la Semana Santa. Como fueron muchos años de vivir esta situación, yo le preguntaría a Antonio, para ir introduciendo el tema, tú viviste muchas reuniones de la Comisión de Horarios Itinerarios, muchos acuerdos. Si tú le hubieras tenido que poner el termómetro en aquel momento, ¿cuáles eran tus recuerdos de aquellas comisiones que habían sido más complicadas, de cofradías con las que había pues alguna dificultad o grandes dificultades? ¿Cuáles eran los cuellos de botella que os encontrabais cada año? ¿Cuál es tu recuerdo de aquellas cosas que un poco ya nos ha empezado a introducir Eduardo, de que estaban ahí porque eran muchas cofradías, lógicamente? Bueno, en principio muchas gracias por esa presentación. Hoy estoy muy contento de estar aquí con buenos amigos como José María y Pedro, porque Eduardo sí que lo veo más, pero como compartimos muchos ratos en la agrupación de cofradías en los finales de los 90 y a principios de este siglo XXI, pues resulta que me es muy grato de estar aquí en esta cofradía de los estudiantes. Y a la pregunta que me hace, pues sí, la verdad es que me tiré cerca de 35 años de delegado de la cofradía de Mena en la agrupación de cofradías. Y aunque yo, pues lógicamente, puedo hablar más del Jueves Santo que de otros días, porque las comisiones de horario itinerario, aun siendo vicepresidente primero, que no era una comisión que dependía de mí, pues tenía la suerte de no tener que ir a los problemas de las comisiones de esos días, ¿no? Pero sí que me acuerdo de que, bueno, la cofradía de Mena, que, bueno, tuvo en esos, al final, a mediados de los años 80 y a mediados de los años 90, problemas del Jueves Santo que se fueron subsanando en general,
los problemas vinieron por la inclusión de nuevas cofradías, que eso hicieron de que los horarios itinerarios pues se complicaran cada día más, pues, desde el domingo de Ramos hasta el viernes santo, ¿no? Dicho esto, pues bueno, es verdad que en mi etapa de hermano mayor, de 2008 a 2016, tuve la suerte de que firmábamos rápidamente el día de los horarios itinerarios, porque estábamos, en el Jueves Santo no entró más cofradías, hasta el último momento que entró la cofradía de Fusionada, con el Cristo de la Veracruz, me parece que es, ¿no? Sí. Y entonces pues que iba al último y después ya se puso en medio, que tampoco eso lo viví, pero que nosotros estábamos realmente, pues nos poníamos de acuerdo. Bien, es verdad también que viví el cambio del recorrido, por lo menos me preguntaron qué me parecía a mí este recorrido, ¿no? Y voy a decir la misma cosa que di allí, que hasta que no lo probaran no sabía, pero claro, eso lo dije porque teníamos una máxima dentro de los horarios itinerarios, que siempre todas las cosas se hacían por un año, pero claro, esto no se podía hacer por un año, porque había que hacer una inversión, había que hacer un trabajo muy grande y esto tenía que seguir para más tiempo, ¿no? Probado el recorrido oficial pues claro, tengo que decir que a nosotros nos perjudica mucho porque somos cofradías que venimos del río acá y estamos muy perjudicados, y también, pues bueno, por el estilo de cada cofradía, la idiosincrasia de cada cofradía, pues no procesionamos o desfilamos al gusto que nosotros estábamos acostumbrados. Esto realmente pues ya es un hecho, que este recorrido está así, ¿no? Pero yo espero que no tarde 100 años en cambiarse, ¿no? Como se cambió el otro, ¿no? Y que algún día pues se pueda cambiar. Yo he sido siempre muy agrupacionista, ¿no? Entonces, si hay muchas cofradías que se han beneficiado con este recorrido, bendito sea el Señor, ¿no? Me parece muy bien, y que a lo mejor algunas pues tengamos que estar perjudicadas en estos tiempos, ¿no? Pero porque nunca se puede legislar a gusto de todos, ¿no? Y claro, pues me imagino que hay muchas que este recorrido le va bien, pero yo sigo diciendo que todas las cofradías del río para acá pues estamos perjudicadas, ¿no? Estoy seguro que voy a coincidir con algunos de los que han intervenido más directamente en esto, ¿no? En fin, dicho esto, al contar alguna anécdota, recuerdo que tuvimos un problema con la Esperanza porque pasaba aquel año primero por el puente de la Esperanza que se inauguró, y resulta que nosotros aquel año que estábamos en obra en todo lo que era Santo Domingo, tuvimos que armar los tronos, lo que hoy en día delante del Hotel NH, ¿no? Pues claro, lógicamente íbamos a salir por ahí, pues íbamos o mejor dicho, íbamos a llegar por ahí, porque salíamos por lo que es la cuesta del Nazareno del Paso, que es entrando por arriba por la cuesta de Hacienda, ¿no? Pero la vuelta la íbamos nosotros a hacer y nosotros íbamos a inaugurar el puente cofrademente. Y la Esperanza, pues claro, decía que, hombre, que ellos querían inaugurar porque era su... Pero bueno, eso se subsanó y al final no pasó nada, ¿no? Pero estuvimos hasta casi el lunes santo de reuniones para que esto se pudiera solucionar. Bueno, pues muy interesante. La verdad que Eduardo y Antonio nos han centrado plenamente la pelota, y yo creo que lo lógico es que el siguiente en intervenir sea Pedro Ramírez. Como siempre me gusta traer algo distinto de puramente el hecho cofrade, Pedro se le podría presentar perfectamente, sobre todo por su extraordinario curso dentro del mundo del baloncesto, de tal manera que es actualmente en nuestra provincia y seguramente en buena parte de nuestra geografía uno de los entrenadores más destacados, y recientemente campeón de Europa y del mundo con Unicaja más 35. Pero aquí estamos por el tema cofrade, ¿no? Él es ex hermano mayor de Estudiantes y ex vicepresidente de la agrupación, pero además presidió precisamente una comisión que era la del recorrido oficial. Una vez que hemos centrado esta pelota, claro, esto ponerlo en marcha debió ser algo enormemente complejo, ¿no? Hay una frase de las que yo he podido leer de él que a mí me han llamado la atención, que decía: con horarios itinerarios estoy desesperado, pero mis decisiones dependen de otras muchas tomas de decisiones que hay que hacer en otros puntos e instituciones de la ciudad.
con lo cual fue navegando durante mucho tiempo hasta que esto se abrió paso, pero yo a él le diría un poco que nos contara cómo fue esos principios, supongo que con multitud de reuniones, de acuerdos, de alegrías y de sinsabores. Entonces, ¿cómo recuerdas tú aquella época? Pues nada, yo en primer lugar quiero daros, decir que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y darte la enhorabuena, Manolo, por esta iniciativa de Quo Vadis, que me parece interesantísimo, que ya te estamos siguiendo todos, ¿no?, desde hace ya algunas semanas, y que espero que tenga un recorrido muy largo y me parece muy interesante. Y luego la oportunidad de sentarnos con Dudi, que sí lo vi el otro día en el Colegio de Médicos, y en el pregón del Colegio Médico, y Antonio, que hace tiempo que no veía, José María, que hemos trabajado juntos mucho en todo este proyecto, ¿no? Hemos estado codo con codo trabajando en esta historia, ¿no? Bueno, yo recuerdo muy bien cuando Eduardo llegó a la agrupación el proyecto Centenario y nos transmitió la inquietud que él tenía de abordar la problemática de la Semana Santa, ¿no? Tanto el recorrido como el itinerario, porque a todos nos preocupaba. Y me acuerdo también que cuando él, bueno, trajo el proyecto Centenario, que era al fin y al cabo un proyecto, pues yo lo felicité públicamente, intervine, le dije, bueno, me parece muy bien que tenga la valentía de traer aquí y abrir este debate, ¿no? Porque me parecía un debate necesario. Después, cuando evidentemente, como bien tú has dicho, Eduardo, el tiempo pasa deprisa, evidentemente era un tema que había que trabajar mucho, y cuando Pablo Atencia te relevó en el cargo, pues se acometió el asunto y se acometió abriendo un debate intenso en la ciudad, donde se presentaron, además quiero recordar que fueron 6 proyectos y algunos otros que de menos envergadura y de menos contenido, de menos desarrollo, que no se tuvieron en cuenta. Pero 6 proyectos sí que fueron se desarrollaron más pormenorizadamente. Y de esos 6 proyectos, pues una vez que aquella Junta de Gobierno tomó conciencia de aquella preocupación que nos trasladaba Eduardo de la legislatura anterior, pues se eligió un proyecto. Se eligió un proyecto que es el proyecto del recorrido oficial actual. A diferencia de lo que muchos han comentado, los que estábamos allí no teníamos una preferencia personal, o sea, independientemente de lo que pensáramos de cada proyecto, fueron los hermanos mayores, por una mayoría bastante amplia, la que decidieron este recorrido, Nuestra preocupación y nuestro trabajo fue la ejecución del recorrido. Y evidentemente nos enfrentamos a un reto de dimensiones espectaculares, ¿no? Esa es la verdad. Fue tremendamente intenso y efectivamente produjo en la sociedad malagueña y en el mundo cofrade un debate amplísimo, donde además estábamos, pues de alguna manera, también poniendo sobre la mesa algo que era rompedor, ¿no? Con lo que estábamos acostumbrados. Teníamos un conocimiento profundo de la Semana Santa, ¿no? Y del recorrido, de los pros, los contras, de las instalaciones, etcétera, ¿no? Porque lo habíamos vivido ya, tuvimos la oportunidad de vivirlo previamente al cambio de recorrido, al cometer el cambio de recorrido, lo habíamos podido vivir como responsable de silla de tribuna, y yo creo que José María Tallas, como responsable del itinerario, pues teníamos un conocimiento profundo, conocíamos las debilidades del recorrido anterior y las fortalezas del nuevo recorrido. Sabíamos lo que teníamos que acometer y que teníamos que ir de la mano principalmente de las instituciones, porque sabíamos el sentir de las instituciones, conocíamos perfectamente el sentir de las instituciones en cuanto al recorrido anterior. Evidentemente, en lo que nos enfrentábamos era un trabajo de actualización, que iba mucho más allá. El debate se ha centrado mucho por las calles que discurría el recorrido, pero la realidad es que para nosotros lo verdaderamente importante era todo lo demás. Era cómo acometer un recorrido que cumpliera una serie de mejoras en la seguridad, en los accesos, en la permeabilidad del recorrido, en la mejora de las instalaciones. Y yo creo que en eso, la verdad que se ha sido tremendamente injusto en muchos comentarios, porque la mejora ha sido sustancial en todos esos aspectos, tremenda en todos esos aspectos. De hecho, nosotros desarrollamos durante este tiempo el antes y el después. Lo tenemos trabajado, ¿no? Y el antes y el después, pues evidentemente como nos correspondía, porque como en todas las cosas hay que actualizarse y ponerse al día, pues evidentemente había muchos retos pendientes y en eso nos centramos, ¿no? Y si quieres que vayamos pormenorizando un poquito, vayamos un poquito al detalle después,
Perfecto. podemos ir a Perfecto. Entonces, por terminar la introducción, el cuarto compareciente que va a transmitirnos cómo era la situación es José María Subirón. José María Subirón es un destacado letrado de nuestra ciudad, ex hermano mayor de la Cofradía del Sepulcro, y en mi caso tengo que decir que yo tuve la satisfacción, diremos como los deportistas, durante una temporada, de compartir con él la comisión de horarios e itinerarios, y fue la verdad que un año muy agradable, de un trabajo muy bonito y en el que estuve muy a gusto, así que aprovecho para darte las gracias. Bueno, cuando tú repasas lo que se ha publicado sobre José María, como de cualquiera de los otros ponentes, encuentras muchísimas cosas. Pero yo me voy a quedar con una frase porque a mí me parece que transmite muy bien cuál es la realidad de José María. Y es cuando en el año 2022 se hace, todos se quedan pendientes como diciendo, veremos a ver la frase que me va a sacar. Cuando en el 2022 se hace la renovación de la Junta de Gobierno en la agrupación, que en la nota de prensa se especifica que es indispensable su renovación por su experiencia y por la calidad de su labor efectuada. Con lo cual, como yo me sumo a esa felicitación, yo lo que le diría que en este momento, y como vengo del sector sanitario, él que ha vivido cantidad de reuniones de la Comisión de Horario Itinerario, todo tipo de acuerdos, si le tuviera que poner ahora un diagnóstico, ponerle el termómetro y decía, después de todo esto, ¿cómo está la situación? ¿Qué puntos se han salvado brillantemente? ¿Qué puntos pienso que son un escollo? Un diagnóstico rápido, no en profundidad. Igual tenemos tiempo para seguir avanzando. Bueno, en primer lugar, Manolo, agradecerte la invitación al lado de estos tres amigos, ¿no? Lógicamente, agradecerte a ti que colaboraras en Horario Itinerario, porque eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Entonces, mi agradecimiento profundo por esa estancia tuya en Horario Itinerario. Entonces, yo os voy a comentar más o menos cómo fue la ejecución desde el principio, ¿no? Como bien ha dicho Eduardo, él ya en su momento, porque aquí se fue al principio con pies de plomo, pues aquí se hablaba no de un cambio, se hablaba de un estudio. Vamos a estudiar si hay posibilidad de hacer un cambio de itinerario. Entonces, una vez que Pablo Atencia en el año 2015 lleva en su programa pues efectuar ese estudio, pues se hace la encomienda, me dice, mira, vamos a palpar exactamente si la calle, tal y como percibimos, está dispuesta, además de la calle, el mundo cofrade y lo que rodea al mundo de las cofradías, está dispuesta a profundizar en un estudio de un cambio de recorrido oficial, ¿no? Entonces, inmediatamente después, en el mes de octubre del año 2015, tenemos dos reuniones en las que invitamos pues, a las distintas cofradías, invitamos a la agrupación y a cofrades en general. Entonces nos encontramos con una respuesta multitudinaria. La gente acudió en masa y opinó, empezó a opinar y claro, eso había que darle algún cauce, porque ya una tercera reunión para lo mismo no tenía sentido, ¿no? Y entonces lo que pensamos que es en esa tercera reunión lo que se iba a plantear ya es esa gente que había participado en las dos primeras que hicieran un estudio o presentaran un estudio a la agrupación de lo que ellos consideraban que podía hacer un nuevo recorrido oficial, ¿no? Eso lo hicimos a lo largo del año 2015 y ya en febrero de 2016 se presentaron, como bien ha dicho Pedro, se presentaron 6 proyectos, ¿no? Y ya sobre esos proyectos, que también quiero agradecer a esas personas que presentaron el proyecto, pues lo dejaron a la agrupación, o sea, no se lo llevaron, lo dejaron a la agrupación. A partir de ahí empezamos a estudiarlo, porque ya en Junta de Gobierno sí se creó, lógicamente, una comisión específica para el estudio, ¿no? Ahí ya empezamos también con sillas y tribunas y se incorporó Rafa López Tafa, que era uno de los que había realizado el proyecto. Bueno, ya empezamos a reunirnos con las distintas hermandades y cofradías, delineamos junto a esas hermandades y cofradías un proyecto de nuevo recorrido oficial. Todo eso fue a lo largo del año 2016 y el año 2017 y tuvimos como más de 100 reuniones, porque claro, ya no era solo que todas y cada una de las cofradías, o por lo menos la inmensa mayoría, adoptara el acuerdo o por lo menos la disposición de que el recorrido que se iba a cambiar y el que se le ofrecía era adecuado.
Esas cofradías tenían que venderlo, lógicamente, a sus juntas de gobierno. Y además, no solo eso, sino que una vez que ese recorrido más o menos fue aprobado o manifestaban que no había grandes problemas, que se podía profundizar en eso, había que delimitar los días, porque claro, una cosa es que tú digas, este es el recorrido, y otra, ¿dónde voy yo? Y entonces ya sí hicimos día por día, más o menos indicando cómo iba a quedar el estudio generalizado del cambio de recorrido y cómo iban a estar las cofradías. Bueno, pues eso se realizó de 2015 a 2018 hasta llegar al 2 de agosto de 2018 en que se aprueba el nuevo recorrido oficial. Ese es el balance no exhaustivo de cómo sucedieron los hechos. No, pero me parece muy interesante porque han salido muchas ideas, más o menos las que yo me imaginaba que iban a salir. Con lo cual yo he estado muchos días dándole vueltas a ver cómo podía yo organizar una segunda tanda en que, especialmente Pedro y José María me lo han dejado ahí un poquito votando, cómo poder profundizar en muchos de estos temas, ¿no? Y tengo que reconocer que no se me ocurrió hasta ayer, ¿no? Y ayer dije, bueno, esto que hemos comentado aquí, ahora que todos estamos empezando a profundizar, se lo voy a preguntar a la inteligencia artificial, a ver qué me dice. Y aquí lo tengo por escrito, no me voy a inventar nada, está todo por escrito de lo que me ha dicho la inteligencia artificial que piensa de vuestras intervenciones. Espero que no lleve mucho la contraria, pero yo creo que os da el momento para ampliar lo que creáis conveniente, profundizar en lo que pensáis que debe hacerse, decir en lo que estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Entonces, por conservar el turno de intervenciones, voy a empezar por Eduardo, ¿no? Ese enanito mágico que tenemos en los ordenadores, que es la inteligencia artificial, cuando le metes todo esto de los antecedentes, la agrupación, quién es Eduardo Pastor, te dice, te obtengo un informe de cómo era en aquel momento. Y tienes que tener en cuenta que, uno, había lo que se consideraba una diferencia de trato entre unas cofradías y otras. Todas no se consideraban igualmente tratadas. Dos, había una porción importante de cofradías y de personas destacadas de la ciudad que pensaban que la catedral tenía que tener un marco en que estuviera suficientemente recogido en el recorrido y que no lo estaba. Tres, había puntos claros de falta de espacio, como podía ser, por ejemplo, la Plaza de la Constitución, que con frecuencia se convertía en un tapón. Pero había otros espacios, como podía ser la Alameda principal, o podemos seguir avanzando. En conjunto, había un problema de saturación y de falta de fluidez, con lo cual eso se unía a una presencia de sillas y tribunas que era denostada por algunas personas como que no era la distribución más adecuada de sillas y tribunas. Lo que tú quieras decir que estás de acuerdo, Eduardo, esto es lo que ha dicho la inteligencia artificial. Se lo agradezco a la inteligencia artificial. En primer lugar, evidentemente yo creo que en la historia de la agrupación de cofradías pues siempre habrá habido cofradías que han sido o se han considerado peor o mejor tratadas. Yo, desde luego, como presidente, mi intención ha sido siempre pues que las 39 y luego las 41 fueran absolutamente todas iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Este diagnóstico está hecho en el momento que vosotros empezáis. Sí, por eso te digo. Ahora, que tradicionalmente en la Semana Santa de Málaga, como la Semana Santa de otras ciudades, siempre ha habido cofradías más importantes que otras, eso siempre ha existido, pero la obligación de un presidente es tratar a todas, por lo menos la mía, lo intenté que fuera así, tratarlas a todas por igual, ¿no? Luego, hablas de la catedral. En tiempos de Pipo, yo ejercí de secretario, y porque Francis Canto era el secretario, creo que fue cuando empezó a pasar a la política, algo de eso. A mí el último año con Pipo yo ejercí de secretario, y el vicesecretario era Miguel Ángel Vargas, y llevamos a junta, y así se aprobó, y íbamos a hacer una petición, la primera petición oficial, que sepamos, o que haya constancia de la agrupación hasta ese momento, de darle al deán de la catedral un papel, un documento, una carta, un informe, para pedir abrir una segunda puerta en la catedral. Y eso se hizo hace muchísimos años. El deán, don Alfonso Hernández Casamayor, que en paz descanse, buen deán, buen vicario general, y además en el final de su etapa buen amigo mío, me dijo muy educadamente: esto entrará, Eduardo, esto entrará, y nos respondió, en el proyecto director de la catedral.
proyecto que todavía a día de hoy está sin aprobar. Esperemos que se apruebe en este año 2025 por la Junta de Andalucía, en el plan director, perdón. Entonces eso era una ambición muy antigua, ¿no? Que para darle una vuelta, te hablo del tiempo de Pipo, ¿no? Para darle una vuelta al recorrido oficial o al horario itinerario, teníamos que tener claro que la catedral era un impedimento, porque no podía tener una sola puerta de entrada y salida, cuando además había otras cofradías que ya sabíamos que tenían intención de querer entrar en la catedral, y eso o lo resolvíamos o no se podía hacer. Creo que este recorrido, si las dos puertas, la doble entrada de la catedral, la entrada y salida, hubiera sido inviable probablemente. Es decir, que eso era un hito histórico por el que luchaba ya la agrupación hace muchos años, ¿no? Te he tocado los dos primeros. Si te recuerdo. ¿Quieres que te recuerde? Bueno, es que no... Lo tengo aquí por escrito, porque el enanito ha tenido la amabilidad de dármelo completamente por escrito, con lo cual no tengo ningún problema en recordárselo. El siguiente es los espacios que son cuellos de botella, como Plaza de la Constitución. Nos rodeamos con un recorrido oficial que creo que tenía 55 años, creo que eran 50 y tantos años, pero el que estábamos acostumbrados todos a hacer. Málaga va creciendo, el mundo cofrade, gracias a Dios, va creciendo, las cofradías van aumentando, en algunas el número de tronos, todas el número de nazarenos, todas con más bandas de música, se incorporan nuevas cofradías, es decir, que el recorrido oficial empieza a quedarse un poquito complicado en algunas zonas, esa es la realidad, ¿no? Pasa que era lo que estábamos acostumbrados, la gente sabía andar perfectamente, sabía ubicarse, históricamente había habido cambios en las tribunas, que sí, habíamos puesto unos paneles detrás para el frío, luego se quitaron para que pudieran ver en la Alameda, luego se cambiaron las sillas de la Alameda por otra un poco más moderna, pero todo estaba todavía los 50 años estos que tiene esta historia de recorrido y la evolución de la sociedad y de las nuevas tecnologías para adelante, y hay que reconocer que nosotros estábamos un poco solitos en todo eso, en la silla y tribuna, en las maneras de proceder a vender, vamos a decir, algunas de las cosas, de la página web, los pagos, los cobros, todo eso. Bueno, pues todo eso se empezó a discutir y se empezó a ver que había que ir cambiándolo. No puedo repetir lo de antes, que ni el tiempo acompañó y además era y es, y yo creo que si se vuelve a cambiar dentro de 3 días volverá a ser tremendamente complicado, pero es verdad que había espacios porque se nos empezaban a quedar complicados, ¿no? Y ese fue, yo creo, todo eso fue un poco el motivo de decir, pues vamos a poner encima de la mesa qué es lo que queremos. A lo mejor las cofradías decían, nos quedamos como estamos y aquí no se pasa nada. Porque es decir, yo entiendo que había que adaptarse a una normativa de seguridad del propio ayuntamiento, no del propio ayuntamiento, una normativa de seguridad, me imagino, general del movimiento de tanta gente ya en esos momentos, pero en cualquier caso la agrupación era la primera que tenía que dar paso y decir, ¿queremos o no queremos? Pues si la agrupación quiere, porque quiere la cofradía, vamos a estudiarlo, no hablo de acometerlo, vamos a estudiarlo. Ese era el primer paso, ¿no? Sabíamos que había problemas detectados, no por mí, esto está detectado por Pipo, por Clemente, cada presidente que ha habido ha detectado que había problemas y que la sociedad evolucionaba y a lo mejor nosotros nos quedábamos un poquito ahí todavía en querer tener la cofradía o tener la agrupación de cofradía en cuanto a recorrido y los itinerarios de los años 80-90 y tenía que evolucionar. Había una necesidad de evolucionar. La inteligencia artificial es lista. Bueno, la última en realidad la has contestado porque eran los problemas de saturación y falta de fluidez, o bien en el recorrido o bien en la presencia de sillas y tribunas, sí. Con lo cual lo has respondido. Estaba todo requería un cambio. Yo, en mi época se cambiaron todas las tribunas que eran tremendamente ya obsoletas, pero no por un mal cuidado, sino por la vejez. Eran materiales antiguos, materiales que se iban estropeando, materiales que había que quitar y poner rápido y a veces no por grandes profesionales, por lo que había en cada momento. Todo eso sí se cambió, cambiamos todas las tribunas de la Alameda por una alquilada, más moderna, quizás más cómoda, más adaptada a la normativa, pero eso se quedó en 3 días otra vez se quedó atrás. Muy bien, vamos a ver qué nos ha dicho el enanito tan listo de la intervención de Antonio González. Pues nos dice que en aquel momento ha salido ya parcialmente, había un impacto enorme de todo el espacio que supone la catedral. En el sentido más amplio, es decir, el propio discurrir por el interior de las cofradías que tenían una mayor vinculación por ese espacio e incluso de las zonas aledañas, lo que supone el discurrir por la plaza de los obispos y por las calles de los alrededores, que eso era algo que daba mucho impacto y que lo vivían la mayoría de los cofrades como algo que necesitaba solución. Cualquier cambio, además todo el mundo veía que había que condicionarlo.
Y os voy a poner el ejemplo concreto que me ponía a mí la inteligencia artificial. Me decía, hay que hacer cambios, pero hay que intentar ciertos espacios emblemáticos no perderlos. Por ejemplo, la doble curva sería perfecto que no se perdiera. Pero supongo que en este discurrir, pues lógicamente, pues en cada momento se atendió a lo que se podía hacer. Y me distingue dos tipos de cofradías. Las cofradías que vienen de situaciones muy alejadas, que necesitaban una ayuda para mejorar su situación, y las que estaban muy en el centro, que tenían poco espacio de movimiento y que también requerían una adecuación. Esto es lo que él ha ido leyendo, o lo que ella ha ido leyendo de lo que se publicó durante todos aquellos años. Ahora es el momento de que Antonio diga, pues en estas cosas creo que tal, o en las otras creo que cual. Bueno, estamos muy técnicos en el estudio de lo que estamos diciendo todos. Y yo no, precisamente no soy un técnico. Bueno, yo lo que puedo decir es que, me parece que lo acabo de decir ahora en la inteligencia artificial, es que claro, todas las cofradías no somos iguales, claro. Lógicamente, cada cofradía tiene su idiosincrasia en la manera de procesionar. Entonces, por ejemplo, nosotros, en concreto Mena, los espacios de Mena ha sido toda la vida bajar la Alameda entera, eso era espectacular, ¿no? Subir calle Lario, otra espectacularidad, y la calle Carretería, que yo comprendo que posiblemente para otras cofradías no, pero para Mena eso era así. Y aparte, veníamos de dos eventos importantes, que fue el centenario de la cofradía, desde 1915 a 2015, y la coronación de la Virgen de la Soledad en el 2016. Y con esto, ¿qué quiero decir? Muy sencillo, que habíamos practicado esos espacios de la catedral que no lo habíamos hecho nunca, y ya lo habíamos vivido. Entonces, nosotros decíamos, esos espacios son preciosos, ¿verdad? Yo creo que el recorrido actual, lo bonito empieza cuando termina el recorrido, ¿no? Que ahí esos espacios son muy bonitos, ¿no? Pero realmente nosotros ya la habíamos vivido con esos dos eventos que habíamos tenido. Y lógicamente habíamos perdido nuestra querida calle Carretería, ¿no? En el hecho de que, bueno, pues allí la verdad que la cofradía pues tenía un mayor lucimiento, y lo que he dicho, entrar en la Alameda y subir calle Lario, que para nosotros, y el paso por la tribuna, que era majestuoso, ¿no? Pues que nosotros en ese sentido pues lo teníamos como puntos fundamentales. Ahora pues no tenemos esos puntos fundamentales, estamos intentando encontrarnos, llevamos así desde que empezó el recorrido en el 2019, si no recuerdo mal, ¿no? Y estamos intentando encontrarnos. Hemos llegado a pasar por un punto 3 veces, por la esquina del mercado, cuando era una máxima en la Semana Santa de Málaga, no pasar por el mismo punto nada más que una vez, excepto en los encierros, que no tenía más remedio que entrar por donde habían salido, lógicamente no. Dicho esto, no sé lo que pasará en el futuro. Seguramente cuando generaciones que no hayan vivido el antiguo y solo hayan vivido el nuevo, pues a lo mejor encuentran cosas que nosotros no encontramos. Hemos perdido, y eso ya en general, los famosos cruces de las cofradías, ¿no? Pero ya no esto por el recorrido oficial, que se han perdido, ¿no? Que quizá aquí, que casi todos somos de la misma generación, nos encantaba, ¿no? Era muy malagueño eso de los cruces. Aquí que estamos con los estudiantes, el cruce con los gitanos. Sepulcros no tenía eso a lo mejor porque una cofradía, pues bueno, de Viernes Santo, una serie y tal, pero el cruce del Cristo de la Buena Muerte, que yo he tenido la gran suerte de ir de mayordomo de trono muchos años, con la esperanza, eso era espectacular. Y la misericordia. Y la misericordia, exactamente. Entonces, claro, esas cosas que se han ido perdiendo por el camino, yo como persona que vivo la Semana Santa de niño, y que salí por primera vez de nazareno en 1967, ya debo estar en el top 10, como se dice ahora, ¿no? De los nazarenos más antiguos, pues lógicamente pues esas cosas las echo de menos. Creo que es comprensible, lógicamente, pero como habéis dicho, las cosas evolucionan y hay que intentar. Fíjate la inteligencia artificial de los GPT chat, de eso que yo no sabía, y ahora tengo una aplicación aquí, y puse el otro día a Antonio Jesús González Ramírez,
Y bueno, lo que me faltó es que me diera el número de zapatos que tenía, ya hasta hablaba de mi padre y todo, vaya, increíble. Y entonces, pues bueno, es verdad, habrá que buscar esas nuevas generaciones, pues tendrán que buscar otros alicientes que nosotros, pues creo, en mi particular, que hemos perdido, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el siguiente paso es Pedro Ramírez, ¿no? Y como él ya está viendo aquí, lo que me ha escrito es la dificultad de puntos institucionales con los que él se tuvo que relacionar y en que se tuvo que abrir camino, ¿no? De tal manera, con la propia coordinación con el Cabildo Catedralicio, de hecho hay todavía puntos que seguramente son mejorables, cambiables, diferentes. Por supuesto, urbanismo y movilidad, con todo lo que ha supuesto muchas veces todo esto enorme trabajo, y luego por motivos de seguridad había que distorsionar todo aquello con un montón de vallas y de situaciones que no facilitaban lo que se había querido lograr. Los propios acuerdos con el ayuntamiento, con los hermanos mayores, esa comisión que se hizo especialmente para el recorrido oficial. Supongo que moverse en toda esa marejada debió ser muy complejo. Algunas de estas cosas seguramente te ayudaron mucho, otras, a lo mejor alguna noche hasta te hizo perder el sueño. Bueno, pues sí, claro, como hemos comentado antes, ¿no? Nos tocaba precisamente, por lo que acaba de contar Eduardo, pues acometer el reto, ¿no? La decisión de la Junta de Gobierno y de la agrupación de cofradías de llegar al punto de la ejecución, ¿no? Y todo lo que ya, después de un largo tiempo de una forma de hacer las cosas, pues evidentemente había muchas cosas que había que mejorar, que había que actualizar, que había que tal. Luego teníamos una demanda grande que ya vivimos, ¿no? Como comentaba antes, en el 2018, al frente de Silla de Tribuna, pues de las instituciones, ¿no? Vivimos muy intensamente como con la policía local, con protección civil, con vía pública, con movilidad, con bomberos, por supuesto, que ya sabemos que es un tema fundamental, los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado en general, ¿no? Pues todas las dificultades que se planteaban en el recorrido anterior, ¿no? A partir de ahí, todo lo que era mejorable. El recorrido, una vez que se aprobó el recorrido, sí que había cosas que se percibían claramente como objetivos claros que había que se acometían, ¿no? El pedir la venia al principio del recorrido y el terminar la catedral, pues era un reto no nuestro, sino un reto cofrade de muchísimos años, ¿no? Acometer ese reto, pues evidentemente se cambiaban muchas cosas de lo que estábamos acostumbrados, como había contado Antonio, ¿no? Es decir, los que somos un poco más mayores, pues nos cuesta más trabajo adaptarnos a perder determinados espacios, pero también se recuperan espacios nuevos, ¿no? Y seguramente pues esas nuevas generaciones, que ya sabemos que la memoria además es muy débil, pues esas nuevas generaciones vivirán con esos espacios nuevos y les sabrán sacar el jugo y las buenas cosas, ¿no? que tiene, ¿no? Y que vivirán también, y cuando le cambien el recorrido dentro de 50 años, dentro de 30, dentro de 20, pues también se lamentarán mucho, les costará trabajo adaptarse igual que a nosotros. Empezar en un punto determinado, el acabar. Nosotros la primera decisión que tomamos, y que fue un debate también interno importante, fue que queríamos tener un técnico profesional al frente de la actuación. Eso nos llevó a hacer un diseño partiendo de cero, porque era obligado, de una planimetría completa de la Semana Santa de Málaga. Que cada tribuna tuviera un diseño y una responsabilidad técnica del hombre de la propia agrupación, en este caso José Manuel Luque, arquitecto, que fue el que sigue estando al frente técnico de todo lo que se acomete en la Semana Santa de Málaga. Y luego el que fuera el resultado de ese acuerdo con todas las instituciones y todos los responsables de la seguridad, de la movilidad y tal, con todas las dificultades que eso tiene en una ciudad como Málaga, que el centro neurálgico de la ciudad está en la Plaza de la Marina, porque la Plaza de la Marina es una plaza denostada, es decir, la denostamos mucho porque es poco destartalada. Yo creo que es un gran reto de la ciudad, pero siempre hemos estado convencidos, que estábamos trabajando ahí, que la Plaza de la Marina era imprescindible incluirla, no solamente porque nos obligaba para poder llegar a la catedral a meterla dentro, sino porque la Plaza de la Marina es el verdadero centro neurálgico de la ciudad. No tiene sentido que esté fuera de la Semana Santa. Ojalá algún día esté del gusto de todos y sea mucho más confortable, ¿no?
pero sí que nos parece un punto neurálgico que era inevitable e incluso era conveniente, ¿no?, afrontarla y incluirla dentro del recorrido. Y aparte que era imprescindible incluirla dentro del recorrido. Y todo eso pues, nos permitió pues, recuperar, porque se habla mucho, ¿verdad?, de los espacios compartidos, si realmente era posible compartir los espacios con del abonado con el no abonado. Pues efectivamente, a pesar de que se ha dicho por activo y por pasiva que ahora el no abonado no puede ver la Semana Santa, pues es todo lo contrario, es cuando más puede ver la Semana Santa. Tiene toda la Alameda para ver la Semana Santa, que solamente en la Plaza de la Marina están las tribunas, todo el resto de la Alameda desde Torregorda, tiene por delante y por detrás, toda la zona de la Plaza de la Marina norte, y luego el resto, es decir, incluso la Plaza de la Constitución, ahora mismo es una plaza donde el no abonado puede disfrutar de la Semana Santa, con una tribuna más pequeña, pero como es razonable, aquella tribuna de la Plaza de la Constitución, que todos recordamos, que todos hemos disfrutado mucho, pues creció y llegó a casi los 2.000 personas en la tribuna. Era un espacio que era imposible mantener, evidentemente. Vaya, que no nos permitía absolutamente nadie y estábamos en el punto de mira, como comprenderéis, de toda la seguridad de bomberos, como bien ha dicho Eduardo, de la policía, etcétera, ¿no? Había que darle seguridad a ese recorrido y con esa intención pues se trabajó, es decir, se acometió un reto con un equipo muy amplio, donde estábamos como ya he dicho, teníamos un técnico, por supuesto, al frente de todo el tema técnico, la planimetría, etcétera, y después un equipo de gente pues, amplio que colaboró estrechamente. Yo creo que hacer un buen equipo, tú antes has dicho lo del baloncesto, ¿no? Pues sin equipo, sin un buen equipo, un equipo donde todo el mundo participe, donde todo el mundo se sienta integrado, todo el mundo y que se da una lealtad, es fundamental para combatir cualquier proyecto de esta envergadura. Y por supuesto el trabajo codo con codo con el presidente de Barrio Itinerario, que hemos trabajado con todo el equipo de Barrio Itinerario, contigo, Manolo, que hemos trabajado intensamente, porque una cosa sin la otra era absolutamente imposible de cuadrar, ¿no? Así que, y no olvidemos también que también nos preocupamos en esa relación con el abonado. Pues lo primero que nos propusimos es que hubiera una plataforma, que no solamente fuera una plataforma de interactuar con el abonado y que pudiera descargarse sus sillas y tal, sino que además fuera una plataforma, estuviera vinculada a la plataforma de pago, directamente enlazada con la agrupación, con la dinámica de la agrupación, controlada por la dinámica de la agrupación, que además, pues hay que decir que a día de hoy, este año, no el año pasado y el otro, que este año ya el 100% del pago ha sido virtual, no ha habido dinero metálico, todo ha sido a través de la plataforma o bien de pago por datáfono. Es decir, que es una evolución lógica que a nosotros nos correspondió emprender y que sigue creciendo como es natural y que sigue mejorando, ¿no?, con las nuevas tecnologías y los nuevos instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Bueno, de hecho se constata que esa remodelación es continua. Este año la tribuna, leía en la prensa, que ya la altura máxima ha pasado a ser de 3 metros y que se ha reducido a 600 asistentes, con lo cual ha sido un proceso progresivo de adaptación y que supongo que implica muchos frentes. Por último, José María Subirón, el enanito, nos sigue hablando de ciertas calles que suponen cuellos de botella, como pueda ser, por ejemplo, todo el entorno de la catedral en un determinado momento, la calle Fajardo, determinadas calles que son especialmente difíciles de transitar, ¿no? Como, por otro lado, los problemas de seguridad y de evacuación, es difícil muchas veces cumplir reglamentariamente todo lo que hay que hacer para que sea perfecto y eso compatibilizarlo con el disfrute que supone las cofradías en la calle, y algunas zonas emblemáticas que se han quedado desconectadas. En nuestro caso lo comentaba Antonio, en el caso de la congregación de Mena, para nosotros era importantísimo la entrada en la Alameda y por mor de readaptar el recorrido, pues nosotros no tenemos esa entrada en la Alameda. Entonces, pues no sé si quieres hacer algún comentario o... Bueno, en primer lugar, yo creo que ya ha estado encima de la mesa, ¿no?,
Pero en 1976 había 27 cofradías en la Semana Santa de Málaga. En la actualidad hay 41, más Lágrimas y Favores y Veracruz. Entonces eso es un cambio sustancial, ¿no? Entonces, claro, era imposible el cumplimiento de los itinerarios y de los tiempos, ¿no? Los horarios son fundamentalmente tiempo y espacio, no es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que delimitar muy bien si 41 cofradías caben en un determinado lugar, ¿no? Había 870 metros en el antiguo recorrido oficial. Se pasó a 1200, que es lo que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio sustancial había que hacerlo, no solo por la seguridad, sino porque las cofradías así lo requerían. En el tema de la catedral, todos recordamos que entraban 2. En la actualidad entran 20. O sea, si la segunda puerta de la catedral, como ha dicho Eduardo, hubiera sido inviable absolutamente el nuevo recorrido oficial. No se hubiera ni planteado, ¿no? Hubiera sido imposible. Luego, el tema de las cofradías, efectivamente, que están al otro lado del río, son las perjudicadas. Pero yo pienso que más que cambiar el nuevo recorrido, lo que se va a hacer es un puente plaza. Y en el momento que se haga un puente plaza, van a desembocar esas cofradías directamente en calle Especería. Con lo cual va a cambiar sustancialmente todo. Van a poder incluso recorrer sus contornos de barrio, incluso recuperar calles como pueden ser carreterías, que ha sido la gran perjudicada, ¿no? Si no estoy equivocado, lo digo porque no lo haya entendido, es la pasarela que hay ahora de madera, convertirla en un puente de verdad que sea capaz de desembocar en calle Especería, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso también, en cierta manera, se pensó, porque este recorrido está pensado a medio y largo plazo, no está pensado para mañana, ¿no? Ni se hizo así. Entonces, claro, es que la Semana Santa de Málaga ha cambiado sustancialmente en muy poco tiempo, Y es lo que te he dicho al principio, de 27 a 41 cofradías, es un cambio radical, Y eso es lo que te puedo manifestar. En cuanto, no sé si ha habido algo más de la inteligencia No, artificial. yo creo que lo ha respondido perfectamente. Vamos, yo fundamentalmente eso creo que son las motivaciones claras, ¿no? Claro, O sea, sí. Y sobre todo eso, que en el tema de horarios e itinerarios, pues claro, el itinerario es el tiempo y distancia. Sé que no, es lo que evalúa. Muy bien. Bueno, Entonces, pues, para organizar el tiempo tienes que medir la distancia. Para medir la distancia, pues tienes que pasar de 870 a 1200 metros. Y entonces ahí sí te cabe el tiempo. Y te caben las 41 cofradías. Que llevamos 3 años, sí. de nuevo recorrido oficial. Sí, O sea que, la pandemia también por bueno, medio. mira, te voy a poner un ejemplo. Ha habido cambios de cofradías, de posición, en todos los días de la Semana Santa que no os podéis imaginar. O sea, ha habido días que han cambiado enteros, prácticamente, que no se han conservado los puestos. O sea, el domingo del Ramo ha habido un cambio sustancial. El lunes Santo hubo cambio, el martes Santo hubo cambio, el jueves Santo ha habido cambio, el miércoles Santo ahora va a haber cambio. O sea, Bueno, y sigue habiendo cambios, ¿no? el Viernes Santo y todos los años. Y eso ha mejorado muchísimo. Para mí fue enormemente aleccionador, yo aprendí muchísimo porque el año que estuve compartido contigo en la comisión, hiciste un estudio, encargaste y colaboraste sobre cuál sería el orden ideal en cada día según el recorrido y según una serie de circunstancias, ¿no? Pero para tomar una decisión de ese tipo hay otros muchos factores que el orden es ideal, que van desde la tradición de por qué se pasa por cierto punto hasta por qué ciertas cofradías salen cierto día y no otro día, pero todo eso seguramente entra dentro de la dificultad y de la amalgama tremenda. No, incluso una cosa que hay que poner también sobre el papel es la posibilidad de que el sábado santo pues pudiera ser también procesionable, que a lo mejor eso descargaría. Aquí el problema está en que tú mejor que nadie lo puedes saber porque has sido hermano mayor de la Cofradía del Sepulcro, el horario que pueda tener la Cofradía del Sepulcro, porque a las 10 o a las 12 no tendría que estar encerrada. Nosotros ese tema ni lo hemos tocado. Ya, pero que digo que eso a lo mejor descargaría también, porque claro, es que os voy a decir una cosa, no vayáis a creer que esto se va a quedar en 41. No caben más cofradías. Por eso es que esto no, en 41 cofradías, dentro de 30 años no va a haber 41, posiblemente puede haber más.
aunque no quepan. El centro de Málaga tiene el problema de que es lo que es. Y aquí procesiona en tornos grandes. Entonces tú tampoco puedes utilizar muchas calles que se quedan pequeñas. Claro. Entonces, Y además, la Plaza de la Marina se convirtió en un Claro. eje principal para Claro. poder acometer. Y además es lo que tú has manifestado. la circunstancia de que en esa almendra hay días que todas las procesiones que coinciden son grandes y días que todas las que coinciden no son grandes. Miércoles Santo. Claro, con lo cual es que cambia mucho. Dice, si se distribuyera homogéneamente según las necesidades del recorrido sería distinto, pero claro, lógicamente no puede ser así, ¿no? Entonces, claro, Cambiarán de día, también algunas a lo mejor. Hasta ahora no se ha producido, fíjate Pero tú, que y no, lo dejamos que- abierto. claro, ¿Te acuerdas, que eso Pedro? se Lo puede- dejamos abierto a ver eso si puede estar alguna que- hubo alguna que a lo mejor se lo hubiera planteado, pero y tendría que volver al Domingo de Ramos, que tenía ya 9 y era imposible, ¿no? Era inviable. El proceso de adaptarse a todos estos cambios es muy complejo. Nos ha tocado vivirlo en primera persona, ¿no? A todos, ¿no? Nos ha tocado de una manera o de otra y evidentemente sabemos todo lo complicado que ha sido todo esto. Pero en todo esto hay una parte que yo creo que es común, ¿no? A todo esto, ¿no? Y que todos los agentes que han estado involucrados en este proyecto, que ha sido mucha gente, no nos olvidemos, por supuesto el primero que recibió el cambio de recorrido, nos sentamos con él para explicárselo, fue el señor obispo. El convencimiento fue pleno de todos, de que teníamos que acometer este proyecto, como bien comentaba Eduardo, que había ya una conciencia de que teníamos que acometer las dificultades a las que nos enfrentábamos, pero después todo, no solamente la Junta de Gobierno, con un apoyo muy importante al cambio, ¿no? y mayoritario, sino todos los agentes que han intervenido comprendían perfectamente, han entendido perfectamente esto, ¿no? En cuanto al desarrollo técnico, en cuanto a las mejoras que se producían, en cuanto a la mejora de seguridad, en cuanto a que se le daba sentido a muchas de las cosas que quizás pues ya había perdido un poquito de sentido en el recorrido anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sí que ha sido algo común, por eso se ha podido desarrollar, porque aquí toda la gente que termina ha sido muchísimo. No nos olvidemos tampoco de cultura, porque efectivamente, como se ha comentado, abrir la segunda puerta de la catedral ha sido un reto enorme, porque ahí estaba primero, por supuesto, lo que es el Cabildo Catedralicio, estaba también cultura del ayuntamiento, la cultura de la Junta de Andalucía, estaba vía pública, y todo, coordinar todo eso y que todo el mundo crea realmente que esto era bueno para la ciudad, se convirtió en un proyecto de ciudad que hemos compartido prácticamente todos. Yo también creo que uno de los retos que no se solucionaron y a día de hoy, yo creo que es difícil ya solucionarlo, ha sido el tema de los abonados. Es decir, abonados. Era un reto, yo lo viví esos momentos en primera línea, lo viví como espectador, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Pero verdaderamente, yo te hablo en primera persona, ¿no? Es decir, si tú tienes 6 sillas, no tiene sentido que me pusieran 4 en un sitio y 2 a 500 metros de ese sitio. Entonces, yo te hablo en primera persona, o sea, no te hablo por demás, te hablo por mis sillas, ¿no? Entonces era un poco incomprensible. A día de hoy todavía me sigo planteando por qué ocurrió esto. Es decir, ¿por qué yo tengo 6 sillas y me ponen 4 y 2 en otro sitio, cuando además donde tengo mis sillas había más, ¿no? Es decir, comprendo que fue complicado, pero no sé si ese fue uno de los principales, no quiero decir la palabra fracaso, pero uno de los principales contratiempos, que además lo hemos vivido todo en las redes sociales, es decir, lo hemos vivido en la calle, es decir, había hasta manifestaciones de ciertos colectivos en contra de cómo se hizo eso, ¿no? O sea, cómo ustedes me separan a mi familia, yo estoy en una primera fila de hace 30 años y ahora estoy en una sexta fila y encima estamos separados toda la familia. Es decir, probablemente fue tremendamente complicado, pero eso no se hizo al gusto de todos, evidentemente. Una cosa son los cofrades, las cofradías, tus recorridos, tu horario, por dónde entro, por dónde salgo, a qué hora llego, a qué hora me encierra, perfecto. Pero a lo mejor la parte de los abonados fue un poco lo que puso oscuridad a este cambio, que más que de recorrido yo lo llamaría un cambio, no solamente el cambio de recorrido, sino un cambio general, vamos a decirlo así, de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Yo creo que la última intervención, si alguno queréis hacer una aportación a esto en Bueno, yo concreto. por alusiones, porque claro, siempre me tocó a mí directamente. Se creó una oficina de atención al abonado con 15 personas
atendiendo a todos los abonados. Se atendió caso por caso. Y es cierto que era la parte más sensible, probablemente por eso tuvo mayor impacto, porque era la parte más sensible de todo esto. Cuando se tienen que sacar 1000 personas de la calle Larios, pues evidentemente todas esas personas que salieron de la calle Larios se vieron muy dolidas y muy afectadas. Se hizo por sorteo absolutamente y se hizo con luz y taquígrafos, pero lo que no podíamos evitar era el daño moral que se podía hacer a estas personas que se les cambiaba de calle Larios. Las familias cortadas, yo no sé, en el caso de Judy concretamente, yo te voy a decir que se vio caso por caso y se intentó solucionar caso por caso. Yo creo que sí, que era el tema de mayor impacto, pero se hizo también uno de los mayores esfuerzos de atención al abonado, de esa oficina que se montó, que tuvo un costo importantísimo y donde se hizo un esfuerzo enorme. Pero evidentemente hay gente que nunca va a perdonarnos que pasar de donde llevaba 40 años sentado a otro sitio. Pero todo lo demás yo creo que se trató caso por caso y se hizo un esfuerzo enorme. Eso sí, lo puedo decir porque además esa oficina fue una oficina que yo creo que es histórica porque nunca habíamos tenido una oficina dedicada especialmente al abonado, con muchas líneas telefónicas, con mucho personal contratado y con ese trato constante con el abonado. Después se creó la plataforma. La plataforma es también un salto muy importante para interactuar con los abonados, no solamente para facilitarle el pago, sino para que tenga el conocimiento del estado de su situación de sillas, para que además se pueda descargar sus abonos personalmente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo desde luego desde aquí lamento pues esas personas que salieron perjudicadas, que no estaban fuera de nuestra voluntad, pero que era absolutamente inevitable. Pero Pedro, yo quisiera decir que yo que os conozco a todos, la buena voluntad no tiene que justificarse para nada, porque vaya, los cofrades seremos lo que sea, pero buena gente somos. Entonces la buena voluntad de la reubicación, eso era evidente, igual que el vestir este recorrido a lo largo del tiempo, que al principio, en los primeros años, hubo muchos problemas de infraestructura. Eso, yo siempre he dicho, la agrupación ha hecho lo que tenía que hacer, la policía ha hecho lo que tenía que hacer, y todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que, claro, esto, sigo diciendo, que en un recorrido que tiene muchas sombras y luces, ¿no? O luces y sombras, pues claro, tiene ese problema. Pero lo que está claro que de la buena voluntad y el trabajo que yo vi de la oficina aquella, del montón de las chicas estas que pusiste, allí el trato era personalizado, me parece que daban 3 opciones de cambio Pero bueno, entonces obviamente había personas que nunca íbamos a poder hacerlo. Estábamos moviendo a 20.000 personas, ¿no? Perjudicadas. No, 20.000 personas lo que estábamos moviendo, ¿no? 20 y tantas mil personas. Claro, que eso... Porque una de las cosas que se ha hablado también, Antonio, y esto verdad lo hemos oído todos, es que había un interés económico en el cambio, ¿no? Y no es cierto. O sea, la agrupación no tenía un interés económico. Es que la agrupación no tiene interés económico por nada. La agrupación tiene que organizar los desfiles procesionales, como se llamaban antiguamente, los recorridos, los horarios itinerarios, y en este caso, cuando se han empezado a instalar sillas y tribunas, con el paso de los años, pues instalar esas sillas y tribunas, que verdaderamente hay que pagarlas, porque eso tiene un gasto, pero que ni de las cofradías, y las cofradías son entidades sin ánimo de lucro, y la agrupación es una empresa, una entidad sin ánimo de lucro. La agrupación no quiere ganar dinero, quiere hacer lo mejor posible para que las cofradías hagan sus procesiones lo mejor posible, y ya está. Bueno, pues un par de consideraciones muy rápidas finales, que me lo habéis puesto muy fácil, porque también recuperamos de las redes sociales todas las preguntas que hacían la gente respecto, y sobre todo hay 2 grandes núcleos, pero uno lo habéis sacado vosotros, que es el tema acomodación de sillas y tribunas y relación con el tema económico. Eso hay muchísimas preguntas y muchísimas consideraciones. Y el otro, las propias calles, que si carretería, que si la Plaza de la Marina, que si tal, son los 2 grandes núcleos. Y como han salido, creo que han quedado perfectamente reflejados. Recordarles a todos los que sigan el podcast que tenéis la posibilidad de expresar cuáles son vuestras preferencias en cuanto a participantes o en cuanto a temas, y que en la medida de lo posible lo tendremos en cuenta. Daros muchas las gracias por vuestra atención, y como decía Pedro, como esto es un equipo, nos vamos a dar todos la mano como hace el colectivo deportivo, porque todos estamos interesados en que la Semana Santa sea lo mejor posible y todo salga adelante.